Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Hermano Rodolfo, hermana Elisa, Dios te bendiga. No sé si ahí me escuchan. Hermana Alejandra, Dios le bendiga, hermano, sí lo escuchamos. Dios le bendiga, hermanos. hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto volverte a saludar, aunque sea por este medio. Ya tenía ratito que no cruzábamos palabras, no nos saludábamos. ¿Cómo está todo por allá? Todo bien, gracias a Dios. Mucha calor por aquí ahorita. ¿Mucha calor? Sí, ahorita es temporada de calor. Ajá. Sí, todo este mes, septiembre, octubre, ya algo de parte de noviembre, pues es cuando más o menos se empieza a cambiar otra vez la temperatura de este lado. Ok. Qué bueno, hermano. Qué bueno. ¿Cuándo piensas venir de este lado a visitarnos nuevamente? Primero Dios, a ver si pronto. No tengo Pronto. una fecha ahorita, pero pues primeramente Dios, de repente a lo mejor en Sí, cualquier hermano. momento. Está bien, me parece la idea. Pues bueno, estamos aquí reunidos en esta ocasión, hermano. Pues vamos a estar hablando referente a lo que es la música en la Biblia y en la iglesia. Entonces, pues vamos a estar hablando un poquito de esto, ya que creo que es sumamente importante, ya que pues tampoco hay como tal un punto de doctrina que lo mencione, ¿verdad? Específicamente, pero pues sabemos que es una necesidad dentro de la iglesia el saber el porqué de la música, porque pues es una parte importante del culto que se le ofrece a Dios. Entonces, vamos a estar dialogando un poquito sobre esto. Eh, este, y pues bueno, sobre todo que igual podamos interactuar, ir compartiendo alguna información. Y vamos a estar, primeramente Dios, los días lunes, hablando un poquito sobre la música. Como todo, pues bueno, la música sabemos que pues en la iglesia es de suma importancia y tiene un papel muy importante, ¿no? Y lo vemos plasmado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y pues obviamente en el culto del día a día, en el quehacer en la iglesia. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. No sé si ahí me escuchen bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? Yo te escucho perfecto. Ok, Elisa, ¿me escuchas bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a iniciar y así se van conectando algunos otros hermanos, pues ya les vamos dando acceso. Vamos a hablar un poquito con la introducción de este estudio y la idea es que pues, tengamos un poquito de contexto, del contexto del por qué vamos a hablar de la música, qué tan relevante es, es la música en la iglesia, en las cosas de Dios, cómo surge y pues para eso vamos a hablar desde esta parte, poniéndonos un poquito en contexto. Y para esto, hermanos, me gustaría que abrieran su Biblia ahí en el libro de Colosenses, en la carta de los Colosenses, capítulo 3 versículo 16. 3:16 de Colosenses. Y si ya lo tenemos, voy a dar lectura y luego haremos una oración para este estudio, hermanos. Colosenses 3:16 y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, y si proseguimos. Señor Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, Padre mío, en esta tarde, noche, nos encontramos reunidos aquí junto con mis amados hermanos que están en diferentes
lugares de este mundo, que están llevando tu palabra a otras partes del mundo. Padre mío, te pido que nos dirijas, que nos abras el entendimiento, Padre, y que esta tarde, esta hora que estamos disponiendo para aprender un poco más sobre tus atributos, sobre el cómo tú demandas que se hagan las cosas para tu servicio, Padre, que sea algo grabado en nuestros corazones, Padre mío. Danos entendimiento y danos sabiduría, Padre, para que podamos nosotros discernir las Sagradas Escrituras y podamos nosotros aprender conforme a tu palabra enseña, Padre mío. Danos de tu gracia, danos luz a nuestros ojos y que estas palabras, Padre, que salgan el día de hoy, sean bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos por todos los hermanos que están escuchándonos en las redes sociales, por Facebook o alguna otra red social, por Zoom, Padre mío, que esta palabra, Padre mío, sea de gran ayuda para cada uno de mis hermanos, tanto los que dirigimos en la música, en los cultos tocamos, como aquellos que tienen la intención o que se están preparando, Padre mío, para servirte por medio de la música, con algún instrumento, por medio del canto, por medio de su voz y sus palmas, Padre. Y no solamente a ellos, sino también a todos los congregantes. Te pedimos, Padre mío, que nos des entendimiento, ya que es una necesidad de suma importancia, Padre, tener claro el cómo debemos de servirte y alabarte conforme a tú lo demandas, conforme a tus preceptos y conforme a tus mandamientos, Padre mío, porque tú eres un Dios celoso, Padre mío, que tú estipulas la forma en que debemos de alabar y hacer las cosas dentro y fuera del culto y dentro y fuera de la iglesia, Padre mío. Que cada uno de mis hermanos, Padre mío, puedan participar, Padre mío, y se lleven de tu palabra, Padre mío, en sus corazones y la pongan en práctica. Estas cosas, Padre mío, te pedimos creyendo y confiando en tu santo y bendito nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, como leíamos en esta cita, en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, eh, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Esta cita, hermanos, Colosenses, la escogí para iniciar, ya que, como dice aquí, la palabra de Cristo. ¿Cuál es su palabra? Pues sus preceptos, sus mandatos, el Nuevo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que nosotros, cuando hicimos un pacto, dijimos que iba a ser nuestra única regla de fe, practicar y gobierno, ¿no? Y andar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad. La palabra de Cristo habita en vosotros, entre vosotros, nosotros los congregantes, en abundancia, o sea, que sobreabunde, que sea a manos llenas en toda sabiduría, o sea, que nosotros no estemos desconociendo de la palabra que Él nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Este espacio, hermanos, pues lo estamos destinando para que podamos compartir y entre todos podamos aprender el uno del otro, dando opiniones, dando ideas y sobre todo, pues obviamente compartiendo de estas sagradas escrituras para el crecimiento mutuo como cuerpo de Cristo. Por medio de, dice, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. O sea que con gracia, o sea que de la manera en que al Señor le agrada y en gratitud a todo lo que Él nos ha dado y ha hecho en nuestras vidas, debemos de cantar en vuestros corazones al Señor. Y bueno, avanzando un poquito a esto, eh, re, cuando hablamos de abundancia, pues estamos refiriéndonos o significa que viva en nosotros, ¿no? Que se sienta en nuestros corazones en abundancia, pues en cantidad, ¿no? Estamos hablando en cantidad, en grandes cantidades, y que estas escrituras deben empapar no solamente mi parte espiritual, sino todos los aspectos de mi vida y todos los aspectos de la vida del creyente, porque el Señor pues tiene el control de todo el pensamiento y pues para que también podamos llevar esta palabra en acción. Entonces, vamos a hablar de la música. Dice aquí esta porción de la palabra que alabemos a Dios con salmos, himnos y canciones espirituales,
Entonces, pues vamos a indagar, vamos a investigar qué es esto, a qué se refiere, qué son los salmos, qué son los himnos y qué son las canciones espirituales. Debe de haber alguna variante. Entonces, desde un inicio, la música, pues quisiera yo compartirles, es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal, así como el idioma, el español, el inglés, la lengua materna de cada una de las personas. La música es un lenguaje universal, es un medio de comunicación. O sea que nosotros podemos expresarnos no solamente con el habla o con nuestro idioma, nuestra lengua materna, sino también por medio de la música. A través de los sonidos, nosotros podemos transmitir ideas, pensamientos, emociones. La música es un lenguaje universal que va más allá de las palabras y permite de alguna manera expresar nuestros sentimientos y nuestro estado de ánimo. El hombre es ante todo un ser de fe, pero también es un ser con imaginación y sentimientos. Más que puramente de razón, debido a esto, pues la música tiene un lugar muy importante en la vida del humano y en este caso de todas las civilizaciones. Si nos vamos desde la antigüedad, conforme a los que hemos leído un poquito de historia, sabemos que la música ha sido una parte fundamental en cualquier civilización. La música tiene un peso muy importante en la vida de los ciudadanos, de las personas. ¿Cuál es la importancia de la música? Si la música es un lenguaje, es un medio de expresión y podemos expresar sentimientos, emociones, podemos expresar nuestra imaginación, y ante todo mostrar nuestra fe por medio de la música en gratitud a Dios, pues tendríamos que saber cuál es esa importancia que tiene la música en la vida actual. Se puede medir de alguna manera la importancia de la música en la vida actual, teniendo en cuenta el impacto que esta tiene sobre nuestra personalidad. Más que en otras manifestaciones artísticas que sabemos que está la literatura, la danza, la pintura, el teatro, la música tiene una influencia sobre todo nuestro ser e invade nuestro espíritu, nuestra alma, invade nuestro cuerpo. Todo esto, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo son movidos por el ritmo y los sonidos, hasta el punto de crear en algunos jóvenes una dependencia física y psicológica. Haciendo una comparativa hacia el alcohol y las drogas, pues algo similar hace la música eh, con, con nuestra personalidad, ¿no? Porque invade nuestra parte espiritual, invade nuestra alma, invade nuestro cuerpo. Y todo es movido por medio del ritmo y de los sonidos que produce la misma música, que es un lenguaje, un medio de expresión. La música se ha transformado en uno de los componentes más profundos de cambio que se ha dado en todas las generaciones. Y pues nadie puede escapar de la influencia que tiene la música. Nadie puede escapar. La música hoy actualmente la escuchamos en la radio, en la televisión, en las noticias, cuando vamos en el camión, cuando vamos al trabajo. En el trabajo mismo pues, nos ponen a veces música para mejor rendimiento. Vamos a hacer deporte y en nuestro celular, en nuestras redes sociales encontramos siempre la música, ¿no? O sea, la música ha tomado un gran impacto, ha influenciado mucho en nuestras vidas. De alguna manera podríamos decir que la música es omnipresente y forma el marco de nuestra vida, ¿no? Tanto, pues bueno, nos encontramos envueltos como en una atmósfera musical que para algunos se ha convertido en algo tan necesario como el aire que se respira. Ahora, si esto es el contexto general en la música, lo que pasa en toda la gente, sea creyente o no creyente, esto es lo que pasa en nuestro día a día, ¿qué pasa ahora con los cristianos? Los cristianos viven en este mundo y pues son el pueblo de Dios en el mundo que tanto ha amado nuestro Dios, nuestro Redentor, también el Padre, de alguna manera Dios sigue amando a cada uno de nosotros y a todo el mundo y no puede desinteresarnos un fenómeno de carácter tan universal que como en este caso y tan general que es la música, ¿no? O sea, no podemos excluirla. Esta situación nos obliga a reflexionar y plantearnos pues toda clase de preguntas. Por otro lado, la música, como vemos aquí, es un don de Dios. La música es un don de Dios, ¿cierto? Más adelante vamos a ver por qué es un don de Dios. No es algo que el humano haya inventado, haya creado por sí solo desde su inteligencia. Claro que no, es un don de Dios. La música es un don de Dios y el ritmo, la melodía, la armonía, que son tres elementos importantes de la música, reposan sobre las leyes de la naturaleza, o sea que nuestro oído
de alguna manera es una maravilla de la creación de Dios porque nos permite captar y transmitir a nuestro cerebro pues varias decenas y miles de impulsos por segundo. En este caso estamos hablando de las frecuencias de los sonidos que llegan a nuestro oído. Es una maravilla nuestro oído y el que Dios nos haya permitido el don de la música de alguna manera intriga a las mentes más positivas. En cada una de nuestras iglesias, hermano, cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañan, la música es importante, está dentro de la liturgia. La liturgia es todo lo que se lleva a cabo dentro de un culto, desde la oración de inicio hasta los cantos de despedida. Todo lo que conlleva la liturgia del culto de Dios, encontramos una parte dedicada a la alabanza. Entonces, esa parte dedicada a la alabanza, la cual expresamos a través de la música, acompañados de diferentes instrumentos musicales, con las voces, con las palmas, en comunión con los hermanos. Sin embargo, no todos los que participan de esta fiesta solemne, porque al final del día el alabar a Dios es en congregación, en comunión, es una fiesta solemne. No todos conocen el verdadero significado de la adoración o la finalidad por la cual cantamos. Es aquí donde surge alguna de las interrogantes, hermanos, más importantes para los creyentes. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Aquí tenemos una definición muy cortita, pero muy concreta. La adoración es rendir honor a un ser superior. Es la esencia de la adoración. Es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza, gloria al único Dios vivo y verdadero. La adoración, hermanos, implica el reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado y la reacción que esto debe de producir en el corazón del hombre que se ocupa de las cosas de Dios. Entonces, la adoración, hermanos, no es cantar alabanzas lentas. Voy a cantar una alabanza lenta, sumérgeme. No, la adoración, a veces ahorita vamos a hablar más adelante después de eso, de qué es la alabanza y la adoración. A veces creemos que las alabanzas son las rápidas, las de júbilo, y las lentas son las de adoración. Claro que no, la adoración no tiene nada que ver con ritmos rápidos o ritmos lentos. La adoración es un estilo de vida. La adoración es rendir honor a un ser superior. Yo puedo adorar a Dios no solamente cuando voy a la iglesia y levanto las manos. Yo alabo y adoro a Dios desde el momento en que en mi día a día yo practico y llevo a cabo los preceptos y los mandatos que el Señor ha estipulado para una vida digna, una vida que le honre. Esa esencia de la adoración es rendirle ese tributo, ese honor, esa reverencia, ese respeto, porque es un Dios de reverencia. No podemos traerle cualquier cosa a Dios a la iglesia, ¿no? Tampoco podemos andar viviendo de alguna forma afuera y por dentro de otra forma. La gloria es la única que le debemos de dar a Dios y esta adoración implica pues, ese reconocimiento. Hay que reconocer su grandeza de aquel que es adorador, ¿no? O de aquel que es adorado, en este caso, pues Dios. Y esa reacción nos debe de a nosotros de mover, de producir en nuestro corazón de alguna manera un gran impacto para que nosotros nos podamos ocupar de las cosas de Dios. La única adoración digna, hermanos, la única adoración digna de ese nombre es la que el creyente le tributa a Dios y a nadie más, así como un corazón maravillado por su grandeza, pues adoramos a un Dios que es digno de reverencia, hermanos. Entonces la adoración es tan importante, pues como dice A.W. Tozer, dice aquí, la parte esencial de la adoración es la que te prepara y te capacita para lanzarte a las cosas más importantes que se deben hacer para Dios. Entonces, eso es muy importante. La parte más hermosa de la adoración es cuando yo levanto mis manos o cuando yo lloro o cuando yo canto con mucho gozo. No, es aquella que me prepara y me capacita para lanzarme a las cosas más importantes que se deben de hacer para Dios. ¿Cómo me preparo y cómo me capacito? Por medio de las escrituras, por medio de su palabra, estudiando, conociendo a Dios día a día. Solamente entre más yo conozca a Dios, entre más conozca sus atributos, entre más conozca sus cualidades, lo que Él demanda, yo estaré más en comunión con Dios, yo le adoraré de mejor manera, porque entre más yo me alinee a sus preceptos, más mi adoración puede ser dirigida a Él. Hay tres principios que regulan la adoración, o tres premisas, en el cual la adoración se sostiene en sí misma. Una, ¿cómo podemos adorar a Dios? Pues obviamente hay que tener en cuenta eso. Dios ha de ser el centro de nuestra adoración. O sea, no podemos decir, pues yo voy a tocar y para que los hermanos me vean y me aplaudan, ¿no? O después de que yo acabe de tocar una alabanza, pues no, me van a aplaudir o me van a felicitar porque toco muy bien. No, si tú estás buscando esa intención
tu vanagloria, el que te alaben, el que te miren. Entonces, el centro de atención eres tú, no es Dios. Cuando quitamos a Dios del centro, entonces nuestra adoración se pierde. Ya no estamos adorando. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Dios ha de ser el centro de nuestra adoración. Dos, Dios es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. O sea que no vamos a decir, bueno, a mí se me ocurre que pongamos unas lucecitas de colores y que de momento salga así como que un humito, y luego como que voy subiendo al escenario y veo que me aplaudan y luego bajo y nuevamente que me aplaudan y que se prendan las luces y no. Dios es el único que puede establecer el modo apropiado. No, es que, ¿qué tal si le cantamos a Dios unas alabanzas en reggaetón? Yo creo que a Dios le gusta, pues es que dice que todo lo que respira alaba a Dios, ¿no? Entonces, no, hermanos, hay que conocer a Dios porque si para Dios es la alabanza, para Dios es la adoración, entonces, ¿quién es el? Si a Él le vamos a hacer una fiesta y Él es el festejado, entonces a Él tenemos nosotros que preguntarle qué es lo que le gusta porque Él es el festejado para que Él se sienta a gusto. Dios es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. No es como tú quieras, no es como yo quiera, no es como yo me lo imagine. No es como a mí me guste, no es bajo mi percepción, es conforme Dios lo ha establecido. Y número tres, Dios nos ha revelado su voluntad con respecto a su adoración en su palabra. Entonces, no es algo que desconozcamos, vamos a leer las escrituras y ahí vamos nosotros a entender, a indagar su voluntad revelada por medio de las escrituras. ¿Ok? Entonces, estas tres premisas son importantes que las conozcamos. Estos tres puntos son importantes, son las que regulan la adoración, hermanos. Entonces, nosotros queremos adorar a Dios, hay que tomar en cuenta eso. Dios es el centro de nuestra adoración, Dios es el único que establece el modo apropiado de adorarle y Dios nos ha revelado su voluntad con respecto a su adoración en su palabra. ¿Ok? Entonces, aquí dice, la adoración debe realizarse con inteligencia, ¿no? Con inteligencia, con entendimiento, con cordura, pues como ya se mencionó, y aquí estamos viendo, hermanos, si quieren podemos leer esta cita, Hebreos 12, 20, 29. Aquí estamos viendo en esta cita, perdón, ya me cambié de, de página. Aquí dice en Hebreos 12, 28 al 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ok? Esta cita de alguna manera nos está describiendo, nos está diciendo el cómo debemos de hacer las cosas. Aquí en Hebreos 12, 28. En Hebreos 12:28 dice que si nosotros hemos recibido un reino inconmovible, o sea, algo que no se puede mover, ese reino inconmovible, la salvación, el día que las promesas que el Padre nos ha dado de que algún día seremos con Él, o sea, Dios creará un cielo nuevo, una tierra nueva, esa santa Jerusalén, esa nueva Jerusalén que será eterna y que será inconmovible, y pues debemos tener gratitud, o sea, y esa gratitud nosotros tenemos que mostrarla con temor y reverencia, porque de alguna manera Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor y nosotros deberíamos tener de alguna manera pavor porque, o más bien guardar reverencia, ¿no? Guardar reverencia y hacer las cosas como dice ahí. Debe de realizarse con inteligencia, entendimiento y cordura. O sea que no podemos hacer cualquier cosa dentro de la adoración o dentro de la alabanza, porque de alguna manera no podemos traerle cualquier cosa a Dios, porque Dios es un Dios de ira, es fuego consumidor, y nosotros en gratitud a lo que Él ha hecho en nosotros debemos de servirle, dándole siempre las gracias con temor y reverencia. Entonces, seguimos. Dios requiere de nosotros que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios requiere que le adoremos a nosotros, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Y para que podamos nosotros, de alguna manera, por ende, la adoración, pues es aquel homenaje que la criatura, o sea, nosotros los seres que somos criatura, hechura suya propia de sus manos, debemos admirarle, debemos rendirle a Dios de corazón y al contemplar su majestad, o sea, de alguna manera nosotros debemos de honrar a Dios y obviamente en contraste a todo esto que Dios ha hecho, debemos de darle un valor y en contraste con toda nuestra bajeza, la pequeñez y la pecaminosidad,
de toda su creación, porque al final del día somos seres pecadores, o sea, nosotros debemos, de alguna manera, la adoración debe de rendirle homenaje y nosotros, seres que somos criatura, hechura suya, admirar a Dios, ¿no? Porque solamente de esta forma podremos ejercer una verdadera adoración digna de un rey. De otra forma, no podríamos nosotros, adorar a Dios. Si no tomamos en cuenta todos estos puntos para adorar a Dios, desafortunadamente, y lo hacemos desde lo que nosotros queremos o creemos o a lo que nosotros nos gusta, conforme a nuestros gustos carnales, desafortunadamente, probablemente a mí me gustará, pero de eso a que a Dios le agrade, quién sabe. Hay que tomar en cuenta esto. Y Dios requiere de nosotros entonces que le adoremos en espíritu y en verdad, todo nuestro ser interior, lo que somos como personas, debe responder apropiadamente a la verdad revelada de Dios, hermanos. Es por esta razón que se está realizando estos estudios o que se pretende el compartir un poquito y dialogar con ustedes referente a la música, porque recopilaremos diferentes cuestiones, situaciones que nos permita ser partícipes de la adoración dentro del servicio a Dios, pero a su vez alabarle de una manera más completa, pues trayendo a la memoria todo eso que ya ahorita mencionamos, o lo que ya se explicó ahorita, nuestra adoración es parte de una fiesta solemne y esto implica que nosotros debemos de tener un correcto desenvolvimiento dentro de la ejecución instrumental y vocal de quienes direccionan la alabanza y la adoración dentro de la iglesia, hermanos. Entonces, por medio de este estudio, examinaremos algunas preguntas fundamentales y quizás algunas, a lo mejor ustedes se han hecho, yo otras. Aquí hay unas de las preguntas que a veces tenemos, ¿no? En cuestión. ¿Cuáles son las indicaciones que nos da la palabra de Dios respecto a la música? ¿Cuáles son? ¿Alguien las sabe? Ahorita las mencionamos, hermanos. ¿Qué nos dice acerca del papel que debe de desempeñar en la vida cotidiana y en el culto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a la música? De cuál es el papel que debe de desempeñar en la vida cotidiana y en el culto. ¿Qué tipo de música practicaba el pueblo en el antiguo pacto y primero y del nuevo pacto después? ¿Qué tipo de música? Es importante primero para que nosotros podamos entender cómo era esto, cómo se tiene que hacer. Hay que estudiar los que ya lo hicieron antes que nosotros, en este caso, los que menciona la Biblia, los que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué lugar debería ocupar la música en la vida del cristiano? ¿Qué lugar ocupa la música en nuestra vida? ¿De entretenimiento, de disfrute, de trabajo, de gratitud a Dios, de alguna manera, o solamente para relajarnos o para recrearnos, ¿no? ¿Cuáles son las directrices de la palabra de Dios que se aplican específicamente a esta esfera musical? Eso sería bueno conocer. ¿Cómo y en qué condiciones podemos utilizar la música para expresar nuestra fe y comunicar el mensaje evangélico? O sea, ¿cómo puedo yo usar la música? ¿De qué manera puedo yo expresar? Porque sabemos que la música es un lenguaje y como lenguaje se puede usar para expresar ideas por medio de sonidos. ¿Cómo puedo expresar mi fe? ¿Cómo le puedo mostrar mi fe, expresar mi fe, compartir mi fe con mi vecino, con la gente que me rodea y comunicar el mensaje de salvación? Hablar de Cristo. ¿En qué medida puede el cristiano utilizar estas distintas clases de música? ¿En qué medida? ¿Qué haremos entonces, hermanos? Si hay muchas preguntas, ¿cómo se le toca a Dios? ¿Qué ritmos de música? ¿Qué sí, qué no se puede hacer? ¿Qué haremos? Pues como dice aquí en Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios 14, 15, hermanos. Vamos a Primera de Corintios 14, 15. Dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. ¿Ok? Entonces, no puedo llegar y tocar y pretender tocar porque, pues yo toco, pero voy a tocar lo que a mí me gusta. No puedo pretender llegar y así. No, tengo que cantar con entendimiento. Debo de orar con entendimiento, debo de orar con el Espíritu, pero también debemos de orar con entendimiento. ¿Ok? Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, los cristianos deben comprender el impacto que la música puede tener para el bien o para el mal. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, que la música es materia bruta y que nosotros la podemos moldear, pues podemos hacer cosas buenas, como mostrar nuestra fe, proyectar nuestra fe, como también de alguna manera, pues darle rienda suelta a nuestras obras carnales. Podemos construir o destruir por medio de la música.
Entonces, para eso nosotros como cristianos debemos comprender bien este impacto que tiene la música, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, con esta pequeña introducción, hermanos, pues nosotros podemos ver o examinar el contexto, el por qué surge la necesidad de conocer de la música referente a cómo se menciona en la Biblia y cómo debe de ser para el culto dentro de la iglesia. Y para eso, hermanos, pues vamos a empezar a hablar primero, pues obviamente, pues tenemos que iniciar por donde todo comienza. La música en el Antiguo Testamento. ¿Ok? La música en el Antiguo Testamento, aquí podemos ver, dice que para hablar del cristiano y la música, primeramente debemos preguntarnos lo que dice la Biblia al respecto, ya que para un cristiano lo que importa no son las opiniones de los otros, ni las impresiones personales, sino lo que Dios nos dice. O sea que nosotros como cristianos, si nos vamos a relacionar con la música, debemos de preguntarnos lo que dice la Biblia al respecto de la música, ya que nosotros como cristianos no nos debe de importar la opinión que los demás tengan, ni la impresión personal, o sea, ni lo que yo crea, como yo crea que debe ser, sino lo que Dios dice. Y para eso vamos a dar lectura ahí en Efesios 5:10. Por favor, hermanos, ahí ayúdenme. Vamos a leer en Efesios 5:10. Si alguien quiere dar lectura, adelante. Efesios 5:10. ¿Alguien que nos quiera apoyar leyendo ese versículo, por favor? ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos apoya leyendo ese versículo? Los que estamos conectados. Efesios 5:10. ¿Nadie? Bueno, le voy a dar lectura. Dice 5:10. Aprobando lo que es agradable a Dios. Aprobando lo que es agradable a Dios. Efesios 5:10 dice, aprobando lo que es agradable a Dios. Entonces, no voy a hacer lo que mi corazón me dice, ni lo que a mí me gusta. Tampoco voy a hacer lo que otras personas quieren que yo haga o como ellos creen que debe de ser la música, sino me voy a regir bajo lo que Dios dice en su palabra. En Efesios 5:10 nos está mostrando eso. 5:10 dice, aprobando lo que es agradable al Señor. Y para que Dios apruebe lo que yo hago dentro o lo que yo hago para Él o dentro de la iglesia, pues tengo que regirme bajo los preceptos, los mandamientos, los estatutos que la misma Biblia marca respecto a la música y al cristiano. ¿Ok? Otra cita muy semejante a esta tenemos en 2 Corintios 5:9. Segunda de Corintios 5:9. Vamos a buscar esta cita, 2 Corintios 5:9, y dice así, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién debemos de agradar entonces, hermanos? Pues a Dios, a Dios. Si no agradamos a Dios, entonces si buscamos agradarle a los hermanos, a la gente, o impresionar a los hermanos con lo que yo hago, o darme gusto a mí mismo, pues de alguna manera entonces estamos mal. Estamos mal, no estamos buscando entonces hacer las cosas respecto a como Dios las demanda. Y aquí en este versículo, pues hay una palabra muy importante que es la palabra procuramos. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. La palabra procuramos se deriva de la palabra griega que significa amar lo honorable. Amar lo honorable. ¿Eso qué significa? Que el creyente es bueno, es correcto y es noble que el creyente se esfuerce por la excelencia, las metas espirituales y todo lo que es honorable ante Dios. Entonces, la palabra procuramos significa eso, amar lo honorable. Entonces, para hacer esto, llevarlo a cabo, nosotros como creyentes, como aquellos que pretendemos servir a Dios, debemos nosotros nosotros deberíamos de preguntar, deberíamos de responder, tener que en claro esto, para amar lo honorable, es correcto que nosotros como creyentes nos esforcemos por esa excelencia. No solamente en lo que yo hago dentro de la iglesia, sino también en mis metas espirituales y todo lo que conlleve al servicio a Dios, para que todo lo que haga sea honorable a Dios. ¿Ok?
Entonces, no debemos de tomar en cuenta lo que a mí me gusta, mis opiniones, mi impresión, lo que yo opino de la música, ni lo que yo creo, ni las opiniones de nadie más, sino lo que la palabra de Dios dice al respecto. ¿Ok? Avanzando entonces un poquito más, estaríamos hablando de la música antes de la creación de la música. ¿En dónde surge la música? Esa es una pregunta. ¿Cómo surgió la música? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿En qué estado? ¿No? Pues la música antes de que surgiera en la tierra, pues la música ya estaba antes de la creación del hombre. ¿En qué fecha se inició la música? Pues, la Biblia nos responde, desde antes de la creación de la humanidad. Y vamos a dar lectura ahí en Job 38:4, hermanos. Job 38:4. Aquí dice, aquí ponemos un poquito el contexto. Desde el 1 dice que Jehová hablaba aquí con Job y de alguna manera el Señor le dice a Job, ¿no? O le pregunta a Job, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, ¿no? ¿Dónde estabas tú, Job? O sea, Jehová le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tú tuviste la inteligencia, la capacidad, el poder, ¿no? De hacer algo. ¿Qué hiciste tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dice, cuando las albas, todas las estrellas del alba se regocijaban. Dice, todos los hijos de Dios. O sea, en el versículo 7 dice, cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, ¿tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? ¿Tú qué poder, qué potestad o acaso tú tenías la inteligencia para hacer todo esto que yo hice? ¿No? De alguna manera, en esta parte de Job 38, 4, el Señor, pues de alguna manera le da a saber a Job, pues que en su voluntad, en su poder, en su grandeza, en su majestuosidad de Dios, estaba a hacer todas las cosas, ¿no? Se habla de alguna manera de la creación empleando, pues, en este caso, los atributos de Dios, ¿no? Y si nosotros pensamos en esto, pues, volvemos a preguntar. Dios le pregunta, bueno, volvemos a ver, ¿no? Dice, Dios le pregunta a Job y le dice si él había participado en la creación. Dice, como él, o sea, como el mismo Señor. Y de alguna manera esta pregunta pues fue un poquito aplastante o un poquito humillante a lo mejor para Job, ¿no? A lo mejor la finalidad no era esa, pero la respuesta es que pues, Job no tenía la inteligencia, no tenía la capacidad para que él pudiera haber hecho algo. Por eso Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tú tenías la inteligencia, ¿no? Y luego en el 7 dice, mientras cantaban las estrellas, o aquí dice, cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, o sea, aquí algo muy importante, las estrellas del alba de alguna manera representan esa esfera angelical, ¿no? Esos seres creados por Dios. Recuerden que antes de la creación del hombre, pues obviamente allá en el tercer cielo, en el reino de Dios, pues siempre ha habido seres que alaban a Dios, en este caso, pues todos los seres angelicales, ¿no? Sabemos que hay ángeles, querubines, arcángeles, eh, y y todos estos seres que alaban a Dios, ¿no? Entonces, las estrellas del alba representan a la esfera angelical, los espíritus ministradores de Dios. Entonces, desde la eternidad, o sea, desde siempre, la música servía para expresar la alegría y la alabanza de Dios. Aquí podemos ver por medio de esta cita, en este versículo 7 que dice, cuando las estrellas todas del alba alababan. Y pues cuando obviamente toda esta esfera, todos estos seres angelicales ya alababan a Dios y se regocijaban todos ellos, ¿no? Se regocijaban en Dios, ¿no? Entonces, aquí podemos corroborar que la palabra de Dios nos hace mención a que la música ya existía desde antes de la creación del hombre, ¿no? Y que la música, entonces, desde la eternidad, servía para expresar la alegría y la alabanza del Dios, o de Dios en este caso. Entonces es importante saber esto, ¿no?
La música no es algo que haya nacido aquí en la música, aquí en el mundo, que los seres humanos hayan inventado. Esto ya, este don es, como mencionamos, el don de la música es un don de Dios y Dios ya se lo había dado a estos ángeles, a esta esfera angelical, a estos seres que adoran a Dios allá en el reino. ¿No? Desde la eternidad. Dice, la música servía para expresar la alegría y la alabanza de Dios. La música también servía para el regocijo de los seres creados por Dios, o sea que estos ángeles, estos arcángeles, querubines, ¿no? Se regocijaban, o sea, se gozaban por medio de la música alabando el nombre de Dios. Entonces, la música servía para eso. Y bueno, vamos a ver un caso específico. Vamos a Ezequiel 28:14. En Ezequiel 28:14, vamos a buscar esa cita, hermanos. Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Aquí no solamente puse un fragmento, dice, Dios se dirige a un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces, Job 28:14. ¿Qué dice específicamente? Perdón, es Ezequiel. Perdón. Yo me confundí. Ezequiel 28:14. Y dice, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado, ¿no? Entonces, este querubín grande y protector, recordemos aquí dice querubín grande protector, o sea, la función de un querubín en ese entonces, o la función de un querubín, que también lo podemos ver en el huerto de Edén, cuando Dios puso, después de que sacó a Adán y a Eva del huerto de Edén, puso a dos querubines que protegiesen, protectores, ¿no? Del huerto de Edén. Pues también esa era la función de un querubín. En este caso está hablando de Lucifer o de este querubín hermoso, ¿no? Grande y protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. A eso hace referencia, pues que por la voluntad de Dios, por su soberanía, Él decidió ponerlo allá, en el santo monte de Dios, ¿no? Hace referencia, pues en el reino de Dios, allá en su presencia, ¿no? Y en Ezequiel 28 del 12 al 15, ahora sí vamos a leerlo completo, desde el versículo 12, dice, hijo del hombre, dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, ¿no? Este, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, que estaba en Edén, en el huerto de Dios. Dice, hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, ¿no? Aquí hace referencia a las cualidades que tenía Lucifer, este querubín hermoso. Era, era sabio, tenía sabiduría, acabado de hermosura, y Dios lo puso en ese lugar especial. En el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique y berilio, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Y dice, y los primores de tus tamboriles, ¿no? Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Estuvieron apercibidos para el día de tu creación. Número 14. Tú querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios. En medio de piedras de fuego has andado. Número 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. O sea, podemos ver aquí todas las cualidades o todas las cosas o todos los privilegios que de alguna manera este querubín hermoso pues tenía. Este querubín hermoso tenía ciertos méritos, tenía ciertas cualidades, como cuáles, pues era un ser número uno, no podemos olvidar que en este caso estamos hablando de Lucifer, o este texto podría aplicarse a Lucifer, es decir, a Satán, antes de la caída, antes de su caída, antes de que Dios lo echara, ¿no? Recordemos que sus cualidades pues de este querubín
pues era un ser creador, era un ser creado, perdón, era un ser creado, no era eterno, o sea, no ha estado desde siempre, Dios lo creó, es un ser angelical, como ya lo mencionábamos, pertenece a esta esfera angelical, específicamente pues es un querubín protector y se le dio una función, pues eso, que protegiera. ¿Qué tenía que proteger? Pues el trono de Dios. Y obviamente lleno de hermosura. Era hermoso, o sea, era perfecto en su hermosura, ¿no? Tenía sabiduría, gozaba de ciertos privilegios, tenía un cierto rango. Estando allá en el monte de Dios, él tenía un cierto rango, ¿no? Eh, y de alguna manera tenía acceso al monte de Dios. Imagínense, a la presencia de Dios él tenía acceso y se le dio un señorío, como ya mencionábamos. Pero ¿qué pasó? Pues se rebeló contra Dios porque él quiso hacerse Dios. Él quiso ser como Dios, él se sintió ser Dios. Y eso fue que pues echó abajo todo aquello. Entonces podemos aquí notar que dice en el huerto de Edén en el 13, de Dios estabas, de toda piedra preciosa eran tus vestiduras y aquí menciona todas esas piedras, ¿no? El zafiro, la esmeralda, el oro, el jaspe, el onis, el berilio. Dice, y dice, los primores, o sea, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Eh, de alguna manera, algunos afirman que entonces, Lucifer, en este caso, en este versículo, dicen que a lo mejor pues, él fue el primer músico, ¿no? Hacen referencia a que quizás él fue el primer músico, o que de alguna manera él dirigía la alabanza allá en el reino de Dios. De alguna manera él estaba encargado de la alabanza en el cielo y pues obviamente aquí hace referencia de esos instrumentos. La realidad es que pues no sabríamos con precisión si realmente él fue el primer músico en el cielo o él estaba a cargo de la música, pero lo que sí podemos tomar en cuenta es que para el día de su creación, para el día en que Dios lo creó, todo esto estaba preparado para él. Vestiduras con piedras preciosas, tamboriles y flautas que fueron preparados para él, para el día de su creación. O sea que así le recibieron. Y más adelante vamos a ver en otras diapositivas, hermanos, que eso también aquí en la tierra pasa. Cuando alguien se iba de casa o cuando alguien regresaba o venían visitas, se le recibía con música. A alguien que era de sumamente importancia. Y en este caso, Satanás quizá no estaba encargado de la música, pero sí tenía toda esta riqueza, toda esta belleza, esta sabiduría y la perfección al ser creado. Y de alguna manera, pues por ser un ser de suma importancia, porque así Dios se lo otorgó o le dio cierto señorío allá o ciertos privilegios, pues por esa razón todo esto estaba preparado para el día de su creación. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Entonces, hasta aquí, hermanos, podemos nosotros notar que la música es sumamente importante, es realmente, ha estado desde antes de la fundación del mundo, ha estado desde antes de la creación del hombre. Y pues bueno, estos son algunas citas que corroboran que realmente la música sí es un don de Dios, es algo que Dios le dio a estos seres celestiales, estos seres angelicales, y que servían para regocijo de los mismos y darle alabanza a nuestro Dios. Este, hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta referente a estos versículos que hemos leído? ¿Alguien que quiera comentar algo referente hasta aquí, hasta esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono y y pueden comentar algo referente a algo más que quieran agregar. Si no, entonces continuamos ya unos minutitos más, 10 minutitos más y estaríamos terminando, hermanos. Pero bueno, hasta aquí nos damos cuenta cómo la música ha tenido una gran importancia y es un don de Dios. Y este don, pues obviamente Dios también se lo reveló a los hombres. Ahora, si esto estuvo antes de la creación del hombre, dada a los seres angelicales que le alaban a Dios día y noche allá en el tercer cielo, pues ahora vamos a ver los inicios de la música instrumental. Los inicios, los comienzos de la música instrumental. Y repito, vamos a ver esta parte y ya se le dejamos. La música aparece desde las primeras páginas de la Biblia, claro, y lo podemos ver ahí en Génesis 4,
4:20. Vamos a leer ahí. Ahora sí, vamos a ver en qué momento surge la música aquí en la tierra, aquí con el hombre que fue creado por Dios. Vamos a Génesis 4:20. Génesis 4:20. Dice 20 al 22. Dice, y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿No? 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. 22, versículo 22. Y Sila también parió a Tubal Caín, que fue acicalador de toda obra de metal y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamán. Entonces, aquí podemos ver, estamos hablando de quiénes son estos personajes. Estamos hablando, obviamente, que en Génesis 4:20 encontramos las primeras especializaciones de las actividades humanas. ¿Cuáles fueron esas primeras actividades que el hombre empezó a desarrollar desde la creación del hombre? Pues lo vemos en Lamec. Lamec fue un descendiente de Caín. Entonces sabemos que Adán y Eva tuvieron hijos, Abel, Caín, y Caín mató a Abel, y después Abel se casa, toma esposa, y dentro de su descendencia de Caín, perdón, dentro de su descendencia de Caín, nace Lamec. Y Lamec tuvo dos esposas, o tomó dos mujeres. Con una tuvo dos hijos, que fue Jabal y Jubal, y el tercer hijo lo tuvo con su otra mujer, que era Sila, que se llamaba Tubal Caín, y su hermana, bueno, en este caso, Naama. Y en este caso, dice aquí, el primer hijo que tuvo Lamec, pues fue el patriarca de los nómadas que crían ganado. El tercer hijo que tuvo con Sila, el primero lo tuvo con Ada, el primero y el segundo hijo lo tuvo con Ada y el tercero con Sila. El tercero, Tubal Caín, ¿quién era él? Pues él forjaba las herramientas de bronce y de hierro. Estos dos hijos eran los padres de la agricultura y de la industria, dos actividades esenciales para el bienestar de la humanidad. Entonces, ¿cuál fue la contribución del segundo hijo? Ya vimos a Jabal, que era el patriarca de los nómadas que crían ganado, Tubal Caín, que forjaba las herramientas de bronce y de hierro, y entonces, ¿qué fue de Jubal, el segundo hijo? Pues Jubal fue el primer músico. Jubal fue el primer músico. Y de alguna manera Jubal se le hace mención a que él fue el padre de todos los que tocan el arpa y flauta, ¿no? Y quizás también, como dice un cierto autor, que en este caso Víctor Hugo, hace referencia. Víctor Hugo, pues obviamente fue un novelista de sumamente importante, de gran relevancia en Francia, y que de alguna manera él hace referencia también a Jubal, que él de alguna manera menciona que él es el padre de los que pasan por las aldeas haciendo sonar los clarinetes y golpean los tambores. O sea, Jubal fue el segundo hijo de Lamec, fue músico, ¿no? Y fue el inventor de los primeros instrumentos de cuerda y de viento. Estos versículos nos recuerdan que los alimentos y los productos de artesanía no basta para suplir las necesidades del hombre. O sea, no solamente con la ganadería, con las cosas materiales, sino junto a estas dos clases o estas dos ocupaciones, la Biblia cita a la música. Hay un pianista muy importante llamado Sam Rodman. Sam Rodman, pianista, es un pianista americano. Su papá era judío y su mamá era polaca. Y este pianista hace referencia a esto, ¿no? O sea, leyendo esos versículos, él dice que Dios nos revela que no hay bastante con proveer para las necesidades materiales del hombre. O sea, que no basta solamente con proveer necesidades materiales. Además de todo eso, el hombre necesita algo más satisfactorio. ¿Qué debe de satisfacer? Su sentido estético. La cuestión estética es su estado anímico, el cómo se percibe, lo que él siente, su estado de ánimo, sus sentimientos, sus emociones. No basta con las necesidades materiales, sino que el hombre necesita también satisfacer su sentido estético. Desde el principio la música ha sido más que un mero pasatiempo. Dios ha creado al hombre con ciertas necesidades estéticas, o sea, la fe, el cómo expresar nuestra fe, ¿no?
el cómo expresar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra tristeza, nostalgia, esas partes estéticas que puede ser satisfechas de la mejor manera posible por medio de la música. Recordemos, la música es un lenguaje universal, es un medio de expresión y la música fue ese vínculo o fue ese vehículo por el cual el hombre puede sacar toda esta parte. En su amor y sabiduría, Dios nos ha respondido a esta necesidad. Entonces, no basta solamente con las necesidades materiales, sino también hay que satisfacer este sentido estético, ¿no? Por medio de la música. Por eso Dios le da al hombre esta parte. Nos da sabiduría en su amor y en su sabiduría. Dios responde a esta necesidad para que nosotros, por medio de la música, pudiéramos expresar lo que sentimos, nuestra fe, nuestro ánimo, nuestras necesidades emocionales. Entonces, tomando en cuenta esto, deberíamos prohibir los instrumentos de música del culto porque han sido inventados por descendientes de Caín. Imaginemos, Caín pues mató a su hermano, eso era un pecado grande, ¿no? Y imagínate de Caín, que fue alguien que pecó, mató a su hermano, y de ahí vino descendencia, y de ahí salió un músico, y salió alguien que criaba ganado, y alguien que hacía instrumentos de bronce, de hierros, en este caso, que era como de alguna manera herrero, ¿no? Imaginemos, deberíamos entonces de prohibir la música o dentro del culto nada más porque fueron inventados por descendientes de Caín. Pues la respuesta es que no, o sea, obviamente no, o sea, sí Caín pecó y Dios se hizo lo que tuvo que hacer con él, ¿no? Pero en su descendencia, obviamente Dios les dio la sabiduría para que pudieran reivindicar su proceder para hacer cosas en gratitud a Dios. Entonces si nosotros pensamos que está mal, entonces tendríamos que condenar también a Abraham, Isaac y Jacob, pues, que son descendencia, ¿no? Que ya que Jabal pues, fue el padre de los que habitan en las tiendas y crían ganado. Y entonces también tendríamos que condenar a Tubal Caín o no aprobar desde la misma línea genealógica, pues fue el inventor de los instrumentos de bronce y de hierro. Entonces, Jubal, en este caso, Jabal, perdón, inventó las tiendas y la vida nómada de los ganaderos. O sea, ¿tendríamos que condenar lo que él desarrolló con respecto a la crianza del ganado? Pues no. Y por el otro lado, Tubalcaín inventó la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? Pues son las técnicas que se aprenden, se necesitan para, obviamente, hacer la aleación de ciertos metales y minerales y construir herramientas, ¿no? Como el hierro. ¿No? Entonces, para eso Dios les dio entendimiento a estos dos, no fue que ellos de la nada lo hayan creado, Dios les dio la sabiduría para que ellos desarrollaran estas habilidades y obviamente también lo mismo pasó con Jubal, en este caso que ya lo habíamos visto aquí atrás, ¿no? Jubal, el que inventó los instrumentos de cuerda y de viento, ¿no? Entonces, no podremos entonces hacer esto. Los que están en contra de los instrumentos de música, porque sabemos que a veces ha habido iglesias que dicen, no, es que la batería no, porque es un instrumento del diablo, no, es que la guitarra eléctrica no, porque pues, es un instrumento que ya se sale de contexto y que hace mucho ruido. O sea, aquellas personas o aquellos hermanos que rechazan también la música, también están rechazando los productos de la industria, porque si rechazamos a Jubal, que inventó los instrumentos musicales, estaríamos rechazando pues, todo lo demás que hemos tenido de la industria, los alimentos, la ganadería, el cultivo, las herramientas. Pues no, Dios en todo caso, pues no parece haber sido ofendido por este origen dudoso de los instrumentos de música. Más bien podemos notar que él apreciaba la lira de David y pedía a los israelitas que utilizaran la trompeta, la flauta, el salterio y el arpa para acompañar las alabanzas que le elevaban. Y ejemplo de eso tenemos en el Salmo 150, versículo 3 y 4. Dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta. Entonces, aquí en el Salmo 150 nosotros podemos ver que a Dios no le ofende, que a Dios no le hace mal los instrumentos musicales. Al contrario, él apreciaba la lira de David y pedía que los israelitas, o sea, el pueblo judío, utilizara la trompeta, la flauta, el salterio y el arpa para acompañar las alabanzas que se le elevaban en honor o reverencia, en gratitud a Dios. No podemos entonces decir que la música está mal o darle poca relevancia o decir, no es importante. ¿Cómo no? Si es algo que Dios
le pidió al mismo rey David que hiciera, ¿no? Y lo podemos notar, dice, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y el 6 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y entonces aquí podemos ver, ya para terminar, hermanos, una lista de instrumentos musicales que quizás no sean exactamente igual como los de la antigüedad, en los tiempos de los primeros hombres de Jubal, de la descendencia de Caín, pero que se asemejan. Ahí tenemos el shofar. El shofar y la trompeta, ahí en el versículo 3 dice, alabadle a son de bocina. Cuando decimos alabarle a son de bocina, pues no como hoy conocemos unas bocinas, ¿no? Donde conectamos los instrumentos. No, las bocinas para ellos en ese entonces eran hechos de madera o de metal y las bocinas para ellos en otras traducciones de estos versículos hace referencia a un cuerno de carnero en este caso. Ahí estamos viendo el shofar. El shofar era un instrumento, es un cuerno de carnero que utilizaban y a eso le llamaban alabarle a son de bocina, ¿no? Y a la trompeta, después lo hicieron en metal. Ahí tenemos una variante. Alabarle con salterio y arpa. Aquí estamos viendo el salterio. El salterio es muy semejante también a la cítara, ¿no? Aquí estamos viendo algunos instrumentos que menciona aquí el versículo, el Salmo 150, la salterio y arpa. Bajito tenemos el arpa que tocaba David. Esta es una arpa antigua. Recordemos que el arpa hoy actualmente, todos los instrumentos fueron evolucionando y como hoy los conocemos, pues es la evolución que han alcanzado, el desarrollo, la capacidad de más cuerdas, de más sonidos, de mejor calidad. En un inicio, pues fueron menos cuerdas, fueron menos, el sonido no fue tan nítido como el que hoy tenemos, pero que se fueron desarrollando al paso del tiempo. Cuando dice alabadle en el 4, alabadle con adufe y flauta, aquí estamos viendo, ¿qué es un adufe? Pues es un pandero, en este caso era un pandero cuadrado, que tenía un cuero ahí, el cuero de un animal tensado en ese marco de madera y lo aplaudían, lo golpeaban. Cuando nosotros le damos adufe, sabemos que el adufe entonces es un instrumento de percusión, es un pandero. Dice, alabadle con adufe y flauta. Aquí tenemos una flauta, ¿no? En el 5 dice, alabadle con cuerdas y órganos. Cuerdas, pues, tenemos muchos instrumentos de cuerda. Ahí tenemos el decacordio. Decacordio viene de 10, deca, 10. Si dijera hepta, 8. Si dijera sexta acordio o heptacordio o pentacordio, pues serían 5 cuerdas. En este caso era decacordio, 10 cuerdas. Tenemos el dulcémele, este otro instrumento que eran cuerdas tensadas, el que está acá abajo, y se golpeaban estas cuerdas tensadas como con una especie de baquetas o de palitos. Que también en otros versículos más adelante, después en otro momento, estaremos viendo esos nombres que se mencionan en otros textos bíblicos de estos instrumentos. Alabadle con cuerdas y órganos. Cuando hablamos de órganos, no es el piano, no es el teclado eléctrico, ni tampoco el piano que tenía los tubos en la iglesia. En las iglesias católicas había de esos órganos tubulares, ¿no? No hace referencia. Cuando hablamos de órganos, estamos haciendo referencia a instrumentos de viento, de tubos, sí, claro, pero tubulares, en este caso, instrumentos de viento, flautas y cualquier otros instrumentos que se relacionen a instrumentos hechos por medio de la construcción de tubos, en este caso, carrizos, madera, alabarle con címbalos resonantes, címbalos. Los címbalos son los platillos, son esas aleaciones de metal que se chocaban, se colocaban entre uno en cada mano y los chocaban, platillos de choque, a eso se le llaman címbalos. Había diferentes tipos de címbalos, tenemos el sistro aquí abajo, ¿no? Eran pequeños platillos ahí tensados sobre un marco de madera y lo agitaban. Esos pequeños címbalos también eran, todo eso, esos eran los címbalos, ¿no? Tenemos algunas campanillas, los cascabeles, que eran también ocupados. En otros versículos hace referencia a la zampoña. Dice, alabadle con címbalos resonantes, ¿no? Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe de Dios. Es zambuca. Zambuca es otro, en otros textos después veremos dónde se menciona esto, zambuca, este instrumento, pero sí se menciona la zampoña también, el tamboril, ¿no? Un instrumento muy importante. Entonces, de alguna manera, estos son algunos de los instrumentos que menciona la Biblia que se ocupaban desde la antigüedad y que fueron inventados, algunos
Jubal y otros más adelante por el rey David, que vamos a ver que el rey David no solamente tocaba el arpa, sino también él construyó e inventó instrumentos. Entonces, hasta aquí, hermanos, estaríamos por el día de hoy hablando. Entonces, aquí ya podemos ver, cuando leamos estos salmos o estas partes donde mencionan instrumentos musicales, podemos entender a qué instrumentos se refieren. A qué instrumentos se refieren. Pero en conclusión, nos damos cuenta que ya había instrumentos de cuerda, ya había instrumentos de cuerda, ya había instrumentos de percusión, o sea, son todos los que se golpean como los platillos, los panderos, las campanitas, las castañuelas, ¿no? El tambor. Y ya había instrumentos de viento, la trompeta, el shofar, la zampoña, ¿no? Entre otros. Solamente estos por mencionar algunos. Y bueno, pues hasta aquí estaríamos compartiendo esto. Esta primera parte que quería hablar con ustedes, hermanos. Y me gustaría que escucháramos un fragmentito muy cortito de cómo el Salmo 150 lo tocaba, en este caso, obviamente en el idioma hebreo. Que pudiéramos escuchar un poquito. Ahí está la traducción para que podamos escuchar. Y se escucha ahí, ¿verdad? Está citado tal cual en el Salmo 150. Ahí está el cuerno, el shofar. Símbolo resonante, los platillos. Ahí está, ¿no? Y aquí. Ahora sí, ya terminé de hablar un poquito, hermanos. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. 3 preguntitas rápido. Voy a tomarlos al azar. Hermano Rodolfo, primero, el que luego que está aquí atento, el hermano Rodolfo. Hermano, pregunta número 1. ¿Qué es la adoración conforme a lo que mencionamos ahorita? ¿Qué es la adoración? ¿Cómo lo entendiste, hermano? Adelante, ahora sí, compártenos un poquito. Bueno, pues la adoración ahora sí es la forma ahora sí, de rendirle tributo a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Es correcto, hermano. Así es, la adoración, obviamente, como ya lo mencionó el hermano, la adoración es aquella que el hombre le rinde a Dios, ¿no? La adoración es tan importante. La adoración es rendirle tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza, gloria al único Dios vivo y verdadero. Y la adoración pues implica ese reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado, en este caso Dios, y la reacción que esto debe de producir en el corazón del hombre que se ocupa de Dios. ¿Ok? Perfecto, hermano, muy bien. A ver, ¿quién más está aquí con nosotros? Vamos a ver quién más nos puede responder. Vamos al azar. Hermano, el hermano Damocles. Hermano Damocles, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Me escucha ahí, hermano? Está, creo, apagado su micrófono. ¿Nos escucha el hermano? ¿No? Ok, bueno, ahorita más adelante. Así ya. Hermano. Ahí lo acabo de abrir. Ok, perfecto, hermano. Pregunta número 2. ¿Cuáles son esas 3 premisas por las cuales se regula la adoración según lo que comentamos ahorita, hermano? No las conozco, perdón, no las Ok. conozco. Me integré un poquito después a la clase. Ok, bueno, entonces se la cambio la pregunta. ¿Quién fue el primer Ajá. músico que menciona la Biblia?
Bueno, en la tierra, Jubal. Es correcto. En la tierra Jubal, pero llegué cuando estaban analizando en el libro de Job, Ok. pues que la música desde el cielo fue Es cor- creada. Así es. Entonces ahí fue cuando me conecté. Fue creada en Ujú. el cielo y en la tierra, pues fue Jubal, el primer músico que menciona la Biblia. Perfecto, hermano. Muy bien. Eso es, sí puso atención, hermano. Bastante bien, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Al contrario, gracias. Sí, vamos con la hermana, no sé si está todavía la hermana Elisa. Hermana Elisa, ¿en qué fecha, desde cuándo la música inició? Ya por ahí te sopló un poquito la respuesta del hermano Damocles. Hermana Elisa, ¿estás ahí? Bueno, bueno, ¿no? Hermano, hermana Alejandra, entonces, ¿desde qué fecha inició la música? ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación de la humanidad. Es correcto, desde antes de la creación o desde antes de que Dios creara la humanidad, desde antes de que Dios fundara la tierra. Es correcto, ¿no? Desde el tercer cielo dio ya la música se utilizaba por medio de los ángeles o todos estos seres celestiales que alaban a Dios allá en en el Monte Santo. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién nos responde la número 4? ¿Para qué servía la música antes de la creación del hombre? ¿Quién dice yo? La hermana Dorcas, el hermano Jairo. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Uy, creo que ya se durmieron los hermanos. Hermano Rodolfo, apóyenos. ¿Para qué servía la música antes de la creación del hombre? Antes de la creación del hombre, Ajá. ¿Para qué servía la música antes de la creación del hombre? O sea, entonces, si antes de la creación del hombre, pues ahí en el cielo, ¿para qué servía la música? pues ahí, si nos referimos antes de la creación del hombre, Ajá, pues la música, pues allá en el tercer cielo, obviamente, pues ya había ángeles y es correcto. arcángeles y todo eso, pues ellos se regocijaban en Dios Amén. por medio de la música. Amén, es correcto, hermano. Así es, la música servía para expresar la alegría y la alabanza a Dios y también para el regocijo de los seres creados por Dios, ¿no? Entonces, por medio de la música, los seres celestiales, los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines alaban el nombre de Dios día y noche. Así es, hermanos. Pues bueno, hasta aquí estaríamos compartiendo el día de hoy. Referente a los inicios de la música, cómo surgió la música antes de la creación del hombre y los inicios de la música instrumental en la tierra, ¿no? Con los descendientes de la Mej. ¿Alguien que quiera externar así abiertamente su opinión? ¿Qué les pareció el día de hoy esta información que compartimos? ¿Ya lo sabían, no lo sabían? ¿Reafirmaron algunos textos, algunas ideas o fue nuevo? Alguien que quiera comentar más ampliamente ahora sí su opinión referente a esto. ¿Qué les pareció? Para mí me pareció un tema interesante, más en estos tiempos, ¿no? En que estamos viviendo, de que ahora sí que las cosas de Dios y que mucha gente ahorita ya pienso que la palabra de Dios ya no está tan escondida como antes. Bueno, en mi tiempo, podemos decir que antes y yo no había, todavía no, cuando yo tenía como 10 años, Simón, no escuchaba tanto la palabra de Dios, no se escuchaba tanto. Bueno, hoy por todos los medios que ya existen, creo que ya la mayoría de la gente que todavía no conoce a Dios ni se ha reconciliado con Dios, ya como que pienso que escucha, ¿no? Ya escucha en las redes sociales, por medio de la música, y aunque no son cristianos, hay gente que escucha la música cristiana. así es. Sí, entonces,
a veces es bueno porque por medio de la música hay personas que llegan a conocer de Dios. Porque hay personas, y como lo acabo de decir hace rato, que la música pues es una forma de expresión, es algo que entra a nuestros sentidos, que causan estados de ánimo, porque el cuerpo y la mente reacciona. Y incluso la música, sea como sea, está viva, o sea, son palabras vivas, igual como la palabra de Dios, son palabras de vida, son palabras vivas. Y cualquier palabra, ya sea en música, que se exprese a través de letras de música, están vivas. Por eso la palabra de Dios también dice que nosotros también debemos de cuidar mucho cómo hablar, cómo expresarnos, porque con nuestras palabras podemos expresar palabras que pueden herir a alguien, pueden lastimar, pueden ofender, o sea, la palabra de Dios es que ahí dice que con nuestras palabras podemos matar a alguien, sí, o podemos darle vida a alguien. Y hay gente que escucha música, pues ahora sí, de acuerdo a su forma de percibir la vida, su forma de cómo siente, que se siente, porque son sus emociones, que hay gente que vive así, como por emoción. Si está triste y si de repente escucha una música alegre, como que cambia su estado de ánimo, ¿no? Creo que esa es ahorita es lo que puedo opinar, porque es un tema también que puede uno extenderse, porque hay muchos tipos de música hoy en día y bueno, principalmente ahora sí con respecto a lo que es la adoración y las alabanzas en la iglesia, hay mucha variedad ahora sí en las alabanzas, en los cultos, pero pues mucha gente, como lo acaba de decir hace rato, lo adora a Dios de acuerdo a su cultura, a la cultura de cada pueblo, de cada región. Conforme a sus gustos también. Sí, porque hay gente que lo adora, no, pues yo lo adoro así o así. Y, y por eso yo digo que solamente eso puede cambiarlo, solamente Dios. Nadie más lo puede cambiar porque uno al principio es como todo, como cuando uno a veces se empieza a enamorar de alguien. Te empiezas a enamorar de alguien, nomás de repente nomás expresa lo que te gusta. Pero ya cuando te empiezas a conectarte con ese otro ser, pues te vas moldeando, te vas puliendo y te vas ahora sí moldeando conforme a ese poder que tú te conectas. Así es. Y Dios a veces es lo que a veces cuando empezamos a entender, no es y la adoración no puede ser nomás de emoción. Exacto. Porque a veces dicen, no, pues te sientes así, así, pero a veces es como una emoción nada más. Una Y emoción desde nuestra condición carnal, o sea, hay que reconocer que somos carnales, aún no somos espirituales, aún tenemos el nuevo nacimiento y eso nos lleva de alguna manera a externar o expresarnos con la música, pero conforme a nuestros gustos, conforme a nuestros deseos carnales. Y entonces es ahí cuando nosotros debemos de pensar, ¿no? ¿Lo estoy haciendo desde mis gustos, desde mi carne, desde mi viejo hombre, o lo estoy haciendo desde los principios que regulan la adoración, ¿no? O sea, está dirigida a Dios, Dios es el centro, Dios es el único que establece el modo apropiado de adorar. ¿Lo estoy haciendo conforme a eso o lo estoy haciendo conforme a lo que yo creo, siento? exacto. Pues sí, Sí, hermano. hermano. Pues ahora sí. Sí, Ahorita es lo que puedo opinar porque, como digo, hermano. Perfecto, gracias, hermano.
Sí, la intención de estos estudios es eso, que vayamos conociendo un poco más referente a cómo hay que hacer las cosas, en este caso referente a la música que va dirigida a Dios y que por medio de la música, como sabemos, es un medio de expresión y poder expresar nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra gratitud a Dios y también el mensaje, ¿no? A otras personas por medio de este lenguaje llamado música, por medio de los sonidos. Entonces, posterior a esto, la intención es esto, que los lunes vayamos compartiendo un poquito más. Hoy hablamos de los inicios de la música antes de la creación del hombre y los inicios aquí en la tierra. Y posteriormente estaremos hablando el siguiente lunes, si Dios permite, de la música en Israel, la música que desempeñó el pueblo judío hablando de David, hablando de Salomón. De ellos vamos a hablar el siguiente lunes para poder hablar de esto. Dice el hermano Damocles aquí, ¿cuáles fueron las tres premisas que regulan la adoración? Lo mencionábamos aquí. La número uno es, Dios ha de ser el centro de nuestra adoración. O sea, si Dios es el centro de nuestra adoración, si a Él va dirigida la alabanza, si a Él va dirigida las alabanzas, el texto, la letra de mi canto, mi corazón, mi intención a Él, y no busco yo mi vanagloria, no busco que me aplaudan, no busco que me reconozcan. Si yo estoy poniendo a Dios en el centro antes de a mí, entonces esa es la adoración. Si yo estoy buscando que me aplaudan, si yo estoy buscando que me ensalcen y que digan, ah, no, qué bien toca el hermano o esto, lo otro. Si yo busco mi propia gloria, entonces mi adoración no está centrada en Dios, está centrada en mi placer, en satisfacer ese gusto, ¿no? Ese orgullo. Entonces, ahí ya se rompió. Número uno, entonces, Dios ha de ser el centro de nuestra adoración. Y número dos, Dios es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Dios. Entonces, no es como yo creo, no es como yo quiero. Ah, es que a mí me gusta el reggaetón y pues voy a hacer un reggaetón cristiano porque pues yo creo que así, o un rap cristiano porque pues yo creo que con esa música crecí, en esa cultura crecí, pues bueno, pues con eso le voy a adorar. No, no. Dios es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Eso más adelante vamos a hablar sobre los géneros, sobre la música y todo esto, porque recuerden que por medio de nuestro corazón, de eso nosotros, nuestra boca habla, lo que hay en nuestro corazón se expresa, sale, y pues recordemos que también tenemos carnalidad, tenemos aún áreas que trabajar en esa cuestión, y obviamente que no podemos decir que todo lo que yo hago por ciento. Bueno, ¿sí me escuchan? Ya listo. A ver, Ya, se me perfecto. cortaba la voz. Entonces, número uno, Dios es el centro de nuestra adoración. Número dos, Dios es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Y número tres, Dios nos ha revelado su voluntad con respecto a la adoración en su palabra. Entonces, no es algo desconocido, o quizás sí porque no hemos leído, no hemos escudriñado con calma este punto, ¿no? A veces hemos hablado de otros puntos de doctrina, pero y quizás no está dentro de un punto doctrinal, pero sí es importante para que sepamos alabarle a Dios correctamente o de la mejor manera, porque pues no podemos llegar a la iglesia y llevarle cualquier cosa a Dios, pues si Dios es un Dios celoso, es único, omnipotente, que merece honra, reverencia, respeto, no puedes llegar con cualquier cosa o con cualquier situación a Él, ¿no? Él nos ha revelado su voluntad con respecto a su adoración en su palabra. Y de eso se tratan estos estudios que primeramente Dios vamos a estar haciendo todos los lunes. Vamos a ir poco a poco hablando más de la música y viendo cómo desde la antigüedad lo hacían el pueblo judío, a los que Dios dirigía, el rey David, el rey Salomón. Luego vamos a ver la música, cómo lo hacían en el Nuevo Testamento, porque Jesús también cantó antes de la última cena, antes de que lo entregaran, también salió cantando, ¿verdad? Junto con sus discípulos. Entonces vamos a estudiar esa parte para que podamos llegar ahora cómo debemos de hacerlo en la iglesia nosotros en la actualidad. Y bueno, pues espero que esta información, alguien más que nos quiera compartir su opinión, hermana Alejandra, Jairo, hermano Damocles, ¿alguien más quiere comentar algo ya para despedirnos? ¿Alguien más quiere compartirnos su opinión, agregar algo más? Adelante, hermano Damocles. Sí, bueno, no agregar nada en especial. Este, Solamente comentar de que, pues sí, algunas citas que tenía yo conocimiento, por ejemplo,
el padre de la música, que es Jubal, que lo había eh, visto en la Biblia, pero hay algunas otras citas, como la de Ezequiel, por ejemplo, el día de hoy, que pues me ilustraron. La de Job también es más o menos conocida, ¿verdad? Pero todo eso nos ayuda a reafirmar y saber que la alabanza, pues no es idea del hombre, sino que la alabanza es idea de Dios. Un don de Sabemos, Dios. así es. Y pues bueno, reafirma algunos datos que me llamaron la atención, que se me olvidó el nombre del músico que mencionó. Ay, se me olvidó la parte que medio anoté, pero em, ah, con respecto a que no había visto la reflexión de que no es nada más que las necesidades del hombre, satisfacer las necesidades del hombre. Cuando Ajá. estudiamos de manera secular y la parte de la tecnología o en alguna área de la ciencia, entonces vemos que todo eso se ha desarrollado para satisfacer necesidades del hombre y dentro de ellas pues viene todo lo que es la salud, la vivienda, el vestido, pues las herramientas, ¿no? La producción hoy en día que es algo que incluso estaba profetizado, la ciencia, la mercadería y la Es correcto. tecnología se aumentaría, pero sí ahí en la reflexión de este músico, que no recuerdo ahorita el nombre, no sé si era estadounidense Sam o Rodman, ajá, Sam Rodman era un pianista americano que realmente él era un judío ortodoxo y al paso, él nació como judío ortodoxo, después, bueno, no abundé mucho, pero él creció como judío ortodoxo, en los cuales pues no aceptan a Jesucristo, ¿no? Pero al paso de que él fue estudiando para ser el mejor músico, él quería ser un gran pianista, estudió en Juilliard, en una escuela de Estados Unidos de música, este... Y en el transcurso de su carrera había compañeros que le comentaban, le preguntaban referente a Jesús y él de alguna manera los bateaba porque pues él no aceptaba a Jesús porque él solamente leía el Antiguo Testamento, la Torá. Y entonces, al paso del tiempo, pues leyó el Nuevo Testamento y se convirtió al grado de que aceptó a Cristo como su Salvador, este pianista se convirtió en pastor y músico y iba de iglesia en iglesia, iba a África, iba a Europa con su esposa a tocar alabanza a Dios para generar algunos ingresos y darlos como donaciones a otras iglesias que estaban construyendo, levantándose. Y al grado de que su papá mismo lo de lo batió su papá, le dijo, no, ¿cómo que ya te cambias? ¿Cómo que ahora aceptas a Cristo? Pues si tú eres judío ortodoxo, Jesús nos ha hecho tantos males y eso y el otro. Le dijo que no volvería a ser su hijo. Su papá estaba tan enfermo que en cierto momento este pianista quiso ir a visitar a su papá cuando estaba enfermo en el hospital y su papá le hizo saber o le hizo llegar que no fuera, o sea, no lo quería ver, o sea, por el hecho de que sus creencias, ¿no? De que ya había aceptado a Cristo como Salvador y 4 días después muere su papá, ¿no? Pero pues él siguió en eso, o sea, vemos que estos autores que citamos de alguna manera no fueron autores exentos o ajenos a eso, sino que Dios de alguna manera pues, ha revelado a quien quiere y como quiere, pues de su palabra y pues imagínense ser un pianista profesional en una escuela de Estados Unidos y luego todo ese talento direccionarlo a Dios. Entonces ahí es cuando vemos cómo es un don de Dios y cómo cuando Dios revela, da luz a alguien, pues lo hace para su servicio. Así es, sí, hermano Damocles. sí, pues se me hizo interesante esa, lo que él reflexiona de que pues también la música es una necesidad a la par de todas las que el hombre ha desarrollado, de la ciencia, la tecnología, pues la música también es una necesidad, no solamente para adorar a Dios, ¿no? Porque en la iglesia pues tenemos esa enseñanza que es para la Así es, adoración a Dios, sino que también es para parte de la formación del hombre. Ahí dice la necesidad estética, así creo que es. manejaban, Sí, la y expresión estética, ajá, es la correcto. expresión estética
y la otra que se mencionó fue la de Su sentido estético, y de emocional, satisfacer, ¿no? emocional, Satisfacer, porque la música, también mueve nuestras emociones, este, eh, sea música secular o sea música de la iglesia, ¿no? es Mueve correcto. las emociones, dice que el corazón alegre, bueno, que el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre hermosea el rostro, o algo así, no recuerdo bien Es correcto, sí, el hermano. proverbio, pero entonces cuando uno se alegra, se regocija, pues es parte de una necesidad del hombre como pues algo, como un alimento, pero además es también un vínculo para podernos conectar con Dios, porque es cierto que iniciamos con con nuestras emociones, lo que le estamos diciendo al Señor, el agradecimiento, lo que tenemos, pero puede llegar un momento en el que de tal forma que nos conectamos con Dios en la alabanza, en la adoración. Entonces, pues se me hizo interesante esos puntos y nada más, bueno, ahorita que hiciste, que ampliaste un poco sobre Sam Rodman, sí creo que dijiste Sam, sí lo Es anoté, Sam correcto, Rodman. sí. Entonces, es nacido norteamericano. Él nació en Estados Unidos, aunque su papá es judío y su mamá era, creo que su mamá es de Eslovaquia. Oh, Y nada más que en la Segunda Guerra Mundial sus papás se cambiaron, se mudaron de residencia, se fueron a Estados Unidos y ya se fueron a Latinoamérica y luego se fueron a Estados Unidos y ya en Estados Unidos él nace ahí. él Ajá. nace ahí, pero de todas Pero maneras, con toda creo una que instrucción como judío ortodoxo. ajá, creo que los judíos con la situación, no importa que su nacionalidad sea en otro país, si siguen la religión, si están dentro de la genealogía y hacen las prácticas de la religión judía, pues ellos lo siguen considerando judíos, ¿no? Siguen siendo judíos, me parece. Sí, es correcto. Ok, no, pues gracias, gracias, pues son datos interesantes, incluso pues igual y algunos de estos datos sería bueno de repente tenerlos porque no puede uno anotar todo, por Sí, ahí que si nos gustan, pudieran les puedo pasar compartir algo. lo que compartí hoy en las diapositivas, se los comparto dentro de 8 días lunes, se los transcribo en un archivo para que las tengan como hojitas los versículos y estas citas que mencioné de algunos autores, para que lo tengan a la mano. Dentro de 8 días, como les comento, hablaremos de la música en el pueblo de Israel y veremos que la música no Ajá, solo lo ocupaban para la iglesia, sino para también sus festividades, celebridades, para cuando iban al trabajo, para la guerra, sobre todo también la música en la guerra y todo esto. Entonces va a estar sí, interesante, los invito a que no se pierdan esta continuación para el siguiente estudio el próximo lunes y ver sí, cómo la música se ocupaba para otras áreas, en otros ámbitos, en otras situaciones. sí, muchas gracias, Ami. Trataremos de estar luego de repente por cuestiones de trabajo. Hoy nos disponíamos a ya conectarnos y en ese momento me ocupé, pero y bueno, pues muchas gracias. Y otra cosa que se me pasó el detalle, ahorita estoy viendo, no me acordaba que el lente de mi cámara está como que dañado, Ah, ok. Pero sí no lo se veo un ve poco, muy bien, hermano. Sí, hermano. pero Pues ahí muchas gracias, estamos, pero hermano, bueno, por gracias a ustedes. compartir su opinión y estar aquí. Lo Sí. seguimos invitando. ¿Alguien más, hermana, hermana Cira, la hermana Alejandra, Jairo, alguien más que quiera compartir su opinión ya para cerrar? Porque ya no sé, alargamos un poquito y ya, creo que allá con los hermanos, ya, con el hermano Rodolfo, ya es medianoche casi, ¿verdad, hermano? Aquí faltan 19 minutos para las 11. Bueno, Ah, estamos ok. en una hora adelantados. Sí, No, sí, pero sí. lo bueno que mañana si no me levanto temprano, no importa. Tengo un día libre mañana. Pero Ok. ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie más? ¿No? Pues bueno, pues hermanos, pues vamos a hacer una oración para que pues cerremos ya el día de hoy este pequeño estudio y pues que algo de esto que hoy compartimos hayamos aprendido, nos llevemos y reflexionemos sobre ello. Vamos a hacer una oración. Adelante. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú pones en nuestros corazones, en cada uno de mis hermanos,
en su mente, en su corazón. Gracias, Padre, por el espacio que hoy se comparte, en el cual podemos hablar de tu palabra, podemos hablar de cada una de las cosas que tú has escrito y que has inspirado por medio de tus sagradas escrituras. Gracias te damos, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias te doy por cada uno de estos hermanos que están en otros países y los hermanos que nos ven de otros estados. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres el único digno de alabanza, digno de honra y digno de la gloria, Padre mío. Gracias te damos y te pido, Padre mío, que nos abras el entendimiento a cada uno de nosotros, Padre mío, y que esta palabra que hoy nos permites compartir, la podamos llevar a cabo en nuestro día a día, para que podamos servirte de la manera en como a ti te agrada, de una manera aceptable ante tu presencia, Padre mío. Gracias te doy, Padre, y te pido que guardes el camino, la entrada y la salida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre mío, que igual aumentes nuestra fe y nos des la capacidad del entendimiento para que podamos nosotros meditar en tu palabra, Padre mío, para que podamos conocerte mejor y hacer las cosas así como tú lo demandas, Padre mío. Estas cosas, Padre mío, te pedimos creyendo y confiando en tu santo y bendito nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues bueno, hermanos, los Gracias. dejo. Nos estamos viendo entonces, primeramente Dios, el siguiente lunes. Va a ser el mismo enlace, no voy a mandar otro enlace, es el mismo enlace. Y ya nuevamente vuelven a dar clic a ese mismo enlace que les envié y en automático volvemos a entrar aquí. Entonces, primeramente Dios, nos estaremos viendo el próximo lunes y les mando por su WhatsApp, a los hermanos que hoy se conectaron, las hojitas del día de hoy para que la tengan ahí a la mano y le den un repaso si gustan y dentro de 8 días pues podamos recordar un poquito para poder avanzar a la siguiente parte. Sí, hermanos, pues bueno, pues Bien, Dios les hermano, bendiga a gracias. todos y pues nos estamos viendo. Que descansen, hermanos. Dios les Dios les bendiga. bendiga a Bendiciones, todos. hermanos. Amén.